Voy a hablarles hoy de la lengua hindi, teniendo en cuenta que va a tener lugar la celebración internacional del Día de la Lengua. El hindi es una lengua muy interesante, de la que no se sabe mucho en Occidente, y yo voy a intentar aclarar algunos puntos interesantes para un mayor conocimiento. La lengua hindi es la lengua nacional de la India junto con el inglés, aparte de que existen otras 21 lenguas oficiales, pero es la lengua puente que se ha utilizado sobre todo en el norte de la India para comunicarse y para crear un ethos común. Es una lengua sánscritica, quiere decir que deriva del sánscrito y por lo tanto tiene un origen indoeuropeo, aspecto sobre el que hablaré más adelante. La palabra Hind viene del Sindhu, que es el nombre que recibía antiguamente el río Indo. Las palabras que han derivado de él no son solamente la palabra hindi, que hace referencia a la lengua, sino que también tenemos hindú, en el sentido de una cultura, de una religión, tenemos la palabra India, que hace referencia al territorio. Todas estas palabras vienen de esta misma raíz. Ha de decirse que es una H aspirada, en algunos lugares tenemos la tendencia castellano parlante a hablar del hindi, pero en realidad eso sería un error, es la palabra hindi con una H aspirada y tiene varias versiones y varias maneras de llamarse. Hindi es la más correcta, pero otra de las maneras que utilizamos para hablar de la lengua es hindustán. Hindostán, con el sufijo stan, que significa lugar, fue el nombre que se dio a la India durante los siglos XVII, XVIII y XIX, el Indostán, el lugar de los indios, y a partir de ahí a la lengua hindi, que es la que se hablaba en la mayor parte del territorio, se la ha denominado hindustani. Viene a ser prácticamente lo mismo, aunque hay un matiz de nivel. Por una parte, al hablar de hindi nos referiríamos al hindi más culto, al hindi más refinado, más sanskritizado, llamado también Shuddha Hindi o hindi puro, y por hindustani entenderíamos el hindi más coloquial, el hindi más actual, con una mezcla de palabras árabes, de palabras persas y también de vocablos ingleses. Quiere decir un hindi mucho más natural, también recibiendo el nombre de Sarhindi o Khari Boli, lengua coloquial, lengua del pueblo. El hindi es, después del chino mandarín y del inglés, la tercera lengua más hablada en el mundo. Es la lengua vernácula de 470 o casi 80 millones de personas, pero otro tanto número de hablantes lo tiene como segunda lengua, lo domina y lo utiliza a diario, puesto que se enseña en la India, en los colegios, y ya digo que es la lengua que sirve de puente para la comunicación. La elección de esta lengua como lengua nacional de la India es un acierto, en el sentido de que entre las diversas lenguas sánscriticas que existen es la que más se parece a todas las demás, la que más cerca está de las otras. En ese sentido es mucho más fácil de aprender y está mucho más cerca por un lado del Punjabi o por el otro lado del Bengalí, que pueden estar estas otras lenguas entre sí. Ya dije que es una lengua indoeuropea. Del indoeuropeo derivan el sánscrito, por un lado, y luego también tenemos el antiguo persa, tenemos el latín y el griego. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos hablando de una lengua que sería una lengua prima del castellano o del francés o del portugués, puesto que su madre, la lengua de la que deriva, la lengua sánscrita, es una lengua hermana del latín, hermana del griego. El sánscrito, la lengua de la que deriva, es la lengua clásica de la antigua India. Sánscrito significa la lengua bien hecha. El prefijo sans significa bien, krit, hecho. Y tenemos por un lado el sánscrito y por el otro lado lo que se ha denominado el prácrito o los prácritos, que serían las lenguas naturales, las lenguas, diríamos, equivalentes al latín vulgar. Por otro lado tendríamos la lengua perfecta, el sánscrito, y los prácritos. El hindi deriva de uno de los prácritos, de la misma manera que el castellano es una forma de latín vulgar modificada a lo largo de los siglos.
Históricamente tienen el castellano y el hindi una historia, diríamos, parecida en el tiempo. Estamos hablando alrededor del siglo IX-X, cuando se forma como un derivado ya del sánscrito y empieza a tener su literatura. Ya en el siglo XII-XIII es una lengua perfectamente formada y es una lengua con unas reglas muy fijas y con unas reglas, diríamos, muy perfectas en cuanto a su estructura, en cuanto a su gramática y en cuanto a la manera de formarse las palabras. Sobre este aspecto también volveré. El área de funcionamiento del hindi, ya digo, es oficialmente toda la India, principalmente la parte del norte, desde la meseta del Deccan hacia arriba. Pero también en el sur se habla como una lengua evidentemente añadida. Hay que decir que en el cono norte de la península indogangetica el hindi tiene menos predicamento, puesto que las lenguas autóctonas de esa zona pues no derivan del sánscrito, sino que son lenguas drávidas y por consiguiente un poco más desemejantes. Sin embargo, es la lengua oficial, ya digo, que se utiliza para efectos burocráticos. En todos los impresos de la India vamos a tener en un formulario una parte en inglés, una parte en hindi, ambas se pueden rellenar a gusto del usuario. El hindi tiene, por supuesto, distintos dialectos, como pueden ser el Avdi, el Haryanvi, el Braj, el Kannauji y muchos otros subdialectos, modalidades que se hablan en zonas muy pequeñas, algunos de los cuales lamentablemente se están perdiendo debido a una homologación y a una normalización de la lengua. Existe una institución, el Hindi Kendriya Sansthan, Central Hindi Directorate, una especie de organismo oficial que es quien procura la difusión del hindi y también la corrección del hindi. Ejerce su función, como podría ser en el caso hispano, las academias de la lengua, tanto la española como las iberoamericanas. Esta entidad gubernamental se preocupa de la publicación de material, diccionarios, gramáticas con otros idiomas y también cursos por correspondencia y cursos presenciales para todo aquel que quiera aprenderlo, y de alguna manera es la que se encarga de crear los neologismos necesarios impuestos por la modernidad. Cuando surge alguna máquina, algún proceso, algún concepto nuevo que nos trae la técnica, es el Central Hindi Directorate el que crea o estructura una palabra nueva, un neologismo para su uso. Otra de las variedades del hindi es lo que ha venido a ser la lengua oficial del país vecino, de Pakistán, que es lo que denominamos el urdu. Oficialmente, el urdu consta como una lengua distinta, pero realmente es la misma lengua hindustani con una mayor cantidad de palabras árabes y de palabras persas y escrita, en vez de en el alfabeto hindi, escrita en un alfabeto árabe, en el alfabeto al-jamiado. Tiene, ya digo, más cantidad de arabismos, pero la gramática, la estructuración de las frases, los verbos, las preposiciones, los complementos, conjunciones, son prácticamente las mismas del hindi. Es únicamente en el terreno de los sustantivos, los adjetivos y los adverbios donde varía. Entonces, en ese sentido, aunque no pueda leerse esta lengua, aunque muchos indios no conozcan el alfabeto árabe y no lo puedan leer, lo entienden perfectamente al oírlo escrito. Y es la manera en que se difunden muchas formas dialectales del hindi a través de periódicos, a través de libros, incluso de letras de canciones. El urdu aporta una nueva riqueza a la lengua hindi. Ya he dicho que la lengua hindi deriva del sánscrito, pero la India estuvo desde el siglo IX siendo objeto de invasiones esporádicas de pueblos arábigos, turcos, después más tarde persas, y que trajeron a la India su cultura. Y entonces las lenguas vernáculas se vieron enriquecidas con palabras del árabe y con palabras del persa, que entraron en el estrato alto de la sociedad y que pasaron a ser la lengua de cultura, puesto que era la lengua que habían traído los dominantes extranjeros.
¿Qué sucede? Con esto el hindi se ve enriquecido con una cantidad de sonidos nuevos. Si ya había muchas consonantes y muchos sonidos en su lengua, pues ahora se van a añadir más. El sánscrito aporta al hindi 13 vocales y semivocales y 37 consonantes enteras y otras tantas medias consonantes, con lo cual tenemos un amplio registro de sonidos que se pueden emplear y que hace que los indios tengan gran facilidad para aprender lenguas, porque tienen ya todos los sonidos en su lengua original. Pero además el árabe, el persa, añaden otros sonidos distintos, como puede ser el sonido de la ka, de la ga, la za, la fa, y estos sonidos añaden una riqueza a la lengua hindi. Se hacen unas diferenciaciones culturales interesantes y muchas veces hay hasta un trasvase de pronunciaciones y el sonido de za se convierte en ya en hindi y viceversa, con lo cual muchas veces las imperfecciones de los hindi parlantes muestran cómo esta parte del árabe y del persa se ha metido en la cultura india, se ha mezclado de una manera perfecta, enriqueciéndola y no sustituyendo. Tenemos también en la lengua hindi pues, sonidos que son de origen más primitivos, las consonantes cacuminales, retroflexas, como ta, da, que vienen de un sustrato drávida y que complementan mucho más el alfabeto sánscrito. La lengua hindi no ha tenido una proyección internacional excesiva debido al hecho de que el inglés también coexiste con ella y se ha empleado como una lengua pues, para el comercio, para la diplomacia, para el trato, para la publicidad, y por eso el hindi ha quedado de alguna manera reducido al contexto de la India. No es una lengua de la que se hagan muchas traducciones, lamentablemente, y esto es triste porque hay una gran riqueza literaria y hay una gran riqueza cultural en esta lengua que no ha llegado a Occidente por completo. En cuanto a las estructuras de la lengua, pues tenemos en hindi una gran riqueza léxica. Es una lengua que tiene gran cantidad de palabras por distintas causas. Primero empleamos las palabras sánscritas y los derivados que se hacen con el tiempo y modificados de una u otra manera. Pondré algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, las palabras denominadas tatsam, que serían las palabras originales del sánscrito, que se usan tal cual. La palabra, por ejemplo, nam, para decir nombre, la palabra mayur, para decir pavo real, etc. Luego tendríamos lo que se denomina ardha tatsam, o medio tatsam, media palabra culta, en donde la palabra es la misma, pero la pronunciación empieza a cambiar, ¿no? De la misma manera que en castellano del amatus latino nosotros derivamos amado y la T se convierte en D, o de ferrum acabamos diciendo hierro y la F se convierte en H, pues este fenómeno sucede igual en la lengua hindi. Entonces la palabra sánscrita Surya, por ejemplo, que significa el sol, acaba pronunciándose como Suraj, o la palabra Ratri acaba siendo únicamente Rat. Tenemos ahí una variación muy leve, pero que sirve para extender un concepto un poco distinto y para distinguir, por decirlo de alguna manera, el habla culta del habla coloquial. Tenemos otro tipo de palabras después, las que se denominan tadbab, en donde lo que hay es una variación en la escritura, como tenemos, por ejemplo, el caso del vocablo kshetra, que significa área, campo, puede ser un campo físico, puede ser un campo hipotético, no, el campo de las ciencias, el campo de las letras, y esta palabra kshetra deriva de la palabra ket, que significa un campo en el sentido literal, un pago, un campo en donde puedes realmente cultivar lo que es un terreno. Otro tipo de palabras son las denominadas desaj. Desaj serían las palabras autóctonas que no tienen una raíz sánscrítica, sino que han surgido del pueblo llano mediante onomatopeyas, mediante préstamos, mediante imitaciones. Palabras como garbar, que significa problema, lío, barullo, palabras como husar-pusar, que puede ser
¿no? Algo que te susurran al oído, palabras como cha, que significa deseo, y que vienen de distintas lenguas regionales. Y por último tendríamos las denominadas videshi. Videshi significaría extranjero, y son las palabras que directamente se han tomado de otras lenguas, como puede ser el vocablo sabun, jabón, que decimos en castellano, y que es una palabra árabe que ha entrado tal cual en el hindi. ¿Qué implica todo esto? Tenemos una lengua con gran cantidad de sinónimos, una lengua muy rica, que le da posibilidad al que habla, al que escribe, de hacer poesía, de rimar, de tener una prosa muy variada. Hay una gran cantidad de sinónimos, unos sanscríticos, otros ya autóctonos y otros insertos por el árabe y el persa, que dan una gran cantidad de matices. Por ejemplo, para el concepto de amor, tenemos la palabra prem, tenemos pyar, tenemos priti, sneh, tenemos anurag, tenemos dular, únicamente en el área hindi. Y si añadimos las palabras del persa y del árabe, pues ya tenemos ishq, tenemos mohabbat, tenemos ulfat. ¿Qué hacen los indios cuando se encuentran con esa riqueza léxica? En vez de emplear todas las palabras indistintamente, dan a cada una un matiz distinto para así enriquecer la lengua. Y una palabra que originariamente solo significaba amor de cualquier tipo, se aplica al amor materno por sus criaturas, o se aplica al amor que se puede tener a la familia, o al amor que se puede tener a un objeto, así diferenciándolo. Y de la misma manera, en cuanto al amor romántico, pues podemos hablar de un amor más platónico o de un amor más físico, más sexual, más pasional. Todo esto se consigue con la riqueza léxica que nos permite esta particularidad del hindi. En cuanto a otros aspectos, por ejemplo, el de la gramática, encontramos que es una lengua muy perfecta ya desde la antigüedad. Esto sucede con el sánscrito también. El sánscrito es una lengua en donde encontramos siglos antes de Jesucristo ya una gran perfección gramatical, estructural y una voluntad de belleza, un gran intento de que sea una lengua estéticamente muy lograda, con una gran cantidad de figuras retóricas, con una gran cantidad de juegos en los sonidos. Es realmente un intento de hacer una lengua que sea una forma de arte en sí. El alfabeto en que está escrito el sánscrito y también el hindi se denomina Devanagari, la ciudad de los dioses, y es un alfabeto que tiene unas connotaciones también filosóficas y místicas. Cada letra está asociada a una deidad y se la adora como representación de esa deidad. Se puede encontrar en diagramas místicos, se puede encontrar en yantras, en dibujos religiosos, etc. Bien, esta lengua hindi, ya digo, hereda esa voluntad sanscrítica de belleza y por lo tanto es una lengua muy regular, prácticamente no tiene irregularidades, lo que facilita muchísimo su aprendizaje. Es una lengua que no declina, a diferencia del sánscrito, que sí lo hacía, al igual que el latín, sino que utiliza postposiciones. Su estructura es más semejante al sánscrito en el sentido de que lleva el verbo al final. Empezamos por el sujeto, el verbo al final y en medio los complementos en orden creciente de importancia. Normalmente nosotros tendríamos en castellano primero los complementos más importantes, primero el complemento directo, después el indirecto, finalmente los complementos circunstanciales. En hindi es al revés, con lo cual el interés por la frase no decae, porque hasta que no llegamos al final de la frase no sabemos realmente qué es lo que ha sucedido. Es algo común también al alemán. Otra característica muy enriquecedora de la lengua hindi en cuanto a la gramática es la posibilidad de los causativos. Mediante la inserción de una letra en medio del infinitivo de un verbo podemos hacer el causativo o un doble causativo o un triple causativo. El verbo pensar con una letra añadida puede significar hacer pensar, con otra letra añadida puede significar hacer que otro haga que un tercero piense, con lo cual cada verbo, por decirlo de alguna manera, vale por 3 y tenemos una cantidad de matices mucho más amplia que en otras lenguas que enriquecen la lengua. Igual, pues por ejemplo, tenemos en plural
que pueden significar la forma de hacer gentilicios de aquellos lugares donde no están, o la forma de crear profesiones cuando el adjetivo o el sustantivo no existe, y podemos decir, como diríamos en castellano, pues el del vaso, el de la servilleta, pues podríamos añadir un prefijo que significando la forma adjetival del sustantivo se construyera con toda facilidad, y es algo que se hace continuamente. Para que se hagan ustedes una idea del nivel de sutileza de la lengua, mencionaré el caso de los imperativos. Nosotros en castellano tenemos dos imperativos, el imperativo que hacemos con la forma del tuteo y el imperativo que hacemos con la forma de usted. Podemos decirle a una persona, ven aquí o venga aquí, usted, pero no tenemos otra manera de hacerlo. En hindi existen no dos, sino 5 formas distintas de usar el imperativo, desde la más tosca, desde la más ruda, la más descortés, si queremos, hasta la más elegante y la más reverenciosa. En este sentido se hace una diferenciación muy clara, una escala de jerarquías sobre cómo estamos hablando con una persona, y mediante nuestra subida o bajada de nivel de estos imperativos, pues podemos matizar la conversación de ahora, después de lo que he escuchado de su boca, pues estoy teniendo más respeto por usted y le hablo con un usted más respetuoso que el usted normal y corriente. Una cosa que hay que hablar también y que merece la pena mencionarse sobre esta lengua, al igual que sobre el sánscrito, es que es una lengua muy enriquecida con figuras retóricas y con otros procedimientos de embellecimiento. Es muy frecuente el uso de frases hechas, es muy frecuente el uso de refranes y sobre todo de shlokas, de dísticos sánscritos, tomados de la religión, tomados de la filosofía, frases de una sabiduría que viene de antiguo, de un saber milenario en sánscrito o en Shuddh hindi, que los hindi parlantes aprenden de memoria y utilizan mucho en la conversación. Esto pudiera parecer un punto de pedantería, pero es algo muy normal, todo el mundo lo hace y todo el mundo de alguna manera se recrea en esa sabiduría antigua que ha quedado en las frases y en las palabras, al mismo tiempo que adornan su discurso y convierten su expresión y convierten sus diálogos, pues, normales y corrientes de todos los días, en algo mucho más elegante de lo que sucede en otras lenguas, en donde a veces procuramos hablar con corrección, pero otras veces nos relajamos y hablamos de una manera pues, tosca, ruda, con incorrecciones o de una manera excesivamente coloquial. Los indios tienen un gran respeto por el trato social, son gente muy naturalmente educada en su manera de expresarse, en su manera de dirigirse a los demás, tienen muy en cuenta el estatus social, tienen en cuenta las jerarquías y la corrección, con lo cual emplean la lengua como un elemento de respeto hacia los demás, como un elemento de cortesía. Es importante también decir que es una lengua, el hindi, que se presta a la literatura. Ha existido una literatura en hindi muy importante. Otra cosa es que no tengamos en Occidente muchos libros traducidos, pero ya digo, desde el siglo X hay una gran cantidad de literatura en lengua hindi, no tanto en teatro, pero sí muchísimo en poesía, en cuento y, a partir del siglo XIX, también en novela. Son libros muy leídos. El mundo editorial del hindi es un mundo muy bien organizado, en donde se producen y se editan muchísimos libros a precios muy baratos que muchísima gente consume, que muchísima gente lee. Entonces, aunque en Occidente tengamos la impresión de que la mejor literatura que se hace en la India es aquella que se hace en inglés y que llega a nosotros en traducciones, realmente es en hindi y en otras lenguas vernáculas donde los indios están mostrando todo su potencial literario, toda su creatividad. Es muy común que personas que no se dedican profesionalmente a la literatura escriban, sobre todo poesía. Un fenómeno muy característico es en lo que se denomina Kavi Sammelan o congresos de poetas. Estamos hablando de poetas aficionados, gente que escribe poesía, dedicándose, por supuesto, a otras actividades de su vida profesional y que una vez, cada 15 días o una vez al mes,
se reúnen en casa de alguien con otros poetas, recitan en voz alta sus versos, los comentan, los aplauden, los critican y sobre todo los disfrutan. Muchísima gente no solamente escribe poesía, sino que tiene este prurito de compartirla con los demás. Poesía que puede ser poesía romántica en su mayoría, pero puede ser también poesía humorística o en general sobre cualquier tema. Esta es una actividad muy común y es muy frecuente en las reuniones familiares normales y corrientes que pueden tener lugar cualquier fin de semana, que la gente después de comer o después de tomar una taza de té o de café, cante o recite poesías en voz alta. Es algo muy común, es algo que se pide, no se exige, pero se pide y se espera que alguien lo haga y generalmente la gente lo hace con gran placer. La gente disfruta muchísimo escuchando esto y ya digo, hay un mundo literario en germen en todos los indios, dedíquense a la literatura o no. En cuanto al hindi en España, concretamente, a la enseñanza del hindi en España, he de decir que todavía hay mucho por hacer. Evidentemente hay iniciativas magníficas que todos aplaudimos, pero no en todas las ciudades importantes de nuestra península tenemos escuelas donde pueda aprenderse hindi. En muy pocas universidades se imparten clases, es bastante difícil conseguir realmente una preparación. Sin embargo, hay muchos españoles que desean aprender la lengua por diversos motivos. ¿Qué motivos pueden ser? Pues uno de ellos es entrar en contacto con la cultura india de una manera directa. Hay españoles o hispanoparlantes, pueden ser iberoamericanos, ¿por qué no?, que quieren viajar a la India para estudiar su religión, su filosofía, para perfeccionar sus estudios de yoga o para aprender a tocar algún instrumento indio. Es algo también muy común y que necesitan el hindi y por eso lo quieren aprender. Hay personas que han adoptado niños de la India y quieren poder mantener con ellos una conversación en la lengua vernácula de su adoptado. Hay personas que se interesan simplemente por textos y quieren conocer el original. Hay distintas motivaciones para las que se quiere aprender el hindi en España. ¿Cuáles son, y voy a repetir algún punto, las dificultades y las ventajas de esta lengua en comparación con el español? O sea, ¿en qué situación se encuentra una persona, un hispanoparlante de cultura media, que quiere aprender hindi? La primera dificultad con la que podría encontrarse y a la que tendría que enfrentarse sería la del alfabeto. El alfabeto hindi es estéticamente muy bello, se ha utilizado para adorno también, como se ha hecho con el alfabeto árabe, pero evidentemente su alto número de letras pues implica una dificultad inicial, no es el alfabeto romano que dominamos en Occidente, con lo cual es un primer escollo que hay que salvar. Pero después de esto, después de haber salvado este escollo, el que estudia se encuentra con que su avance en la lengua hindi va muy rápido. ¿Por qué? Por la regularidad de la lengua, aspecto que ya he mencionado. Una vez que aprendes una norma, siempre se aplica de la misma manera, prácticamente no existen en hindi verbos irregulares, que pueden ser muy difíciles, como es el caso del francés, ni encontramos tampoco palabras que se pronuncien de distinta manera, como es el caso del inglés, sino que el hindi es una lengua 100% fonética. ¿Qué quiere decir 100% fonética? Todas las letras se pronuncian siempre de la misma manera, todo lo que se dice se escribe, todo lo que se escribe se dice. El castellano, en ese sentido, no es una lengua 100% fonética. Nosotros en castellano, después de la Q, la U que ponemos no suena, ¿verdad? Igual hay otros ejemplos, o tenemos una H que es muda. Esto no sucede en hindi, en donde todo lo que escribes se pronuncia. Entonces una persona que aprenda el alfabeto encontrará una palabra que no ha visto nunca, pero la podrá leer perfectamente y la podrá pronunciar perfectamente, aunque nunca la haya oído en voz alta antes. Esta es una gran ventaja. Luego, aunque las palabras son distintas, hay que tener en cuenta que la mayor parte de ellas tienen una raíz común, una raíz que viene del indoeuropeo. Entonces, la palabra Dev, por ejemplo, que significa Dios, deidad, en hindi es la misma que Deus en latín, que Zeus en griego y Dios en castellano. Las terminaciones pueden ser distintas, pero muchas veces las raíces
nos van a dar la clave de qué palabra estamos hablando. Por supuesto que hay palabras que son exactamente iguales o prácticamente iguales, como podemos decir la palabra narangi en sánscrito, que tenemos en castellano la palabra, ¿verdad?, naranja, que prácticamente la reconocemos nada más leerla por primera vez. Sí puede ser dificultoso para el castellano el hecho de las postposiciones. En vez de preposiciones, tenemos en hindi postposiciones. En vez de decir en la mesa, diríamos la mesa en. Y la preposición vendría al final. Pero esto es una cosa a la que realmente uno se acostumbra con facilidad. Sí hemos tenido una información errónea a través de muchas transliteraciones que se han hecho de palabras hindis a través de distintas lenguas, principalmente del inglés, también del francés. Si leemos, por ejemplo, una novela de Kipling, encontraremos que a la ciudad de Udaipur se la ha escrito como Odeipore, al estilo inglés, ¿no? O que el nombre del poeta laureado Rabindranath Tagore, pues lo hemos convertido en Tagore y hemos cambiado la K en G y hemos añadido una E final inexistente. Los españoles decimos Tagore y esa E final no nos la podemos quitar, aunque realmente nos suena y no existe, ¿verdad? Pero aparte de estos errores que se han ido cometiendo con la historia, ya digo que el hindi tiene una facilidad de su lógica, equivale mentalmente a los casos que nosotros emplearíamos en castellano. Por ejemplo, en el subjuntivo. Cuando nosotros empleamos el subjuntivo en castellano para hablar de un hecho que no ha sido real, sino que es solo una posibilidad, ojalá que vinieras. Ese vinieras, ¿verdad?, es una posibilidad, no es algo que haya sucedido. Los casos en que lo utilizaríamos en hindi son exactamente los mismos. No hay una diferencia. Los condicionales equivalen, el subjuntivo equivale. ¿Y qué quiere decir con esto? Nuestra manera de pensar, si nosotros tradujéramos literalmente del castellano, el hindi que saldría sería prácticamente correcto. ¿Por qué? Tenemos, y esto lo ha demostrado la lingüística, unas estructuras mentales muy semejantes. A la hora de crear una metáfora, a la hora de poner un ejemplo, el indio, el español, recurre a las mismas ideas, a las mismas imágenes y a las mismas figuras retóricas, a las mismas metáforas. Nosotros decimos que en el país de los ciegos el tuerto es el rey, e igualmente lo dicen en hindi. Existe un refrán que es exactamente el mismo, mientras que en el mundo sajón, en el inglés, pues se nos habla de un 1 entre ceros, lo cual también es una metáfora muy válida, pero implica una manera de pensar distinta, ¿no? Entonces, esto indica una afinidad de pensamiento, una afinidad de gustos. Los estudios que se han hecho sobre la literatura india han coincidido con los que se han hecho en la literatura castellana, en el sentido de qué cosas son las que conmueven, qué cosas son las que gustan, qué palabras se consideran poéticas, qué chistes tienen gracia, qué acciones tienen gracia, y todo ello equivale. Una comedia de enredo de Lope, de Calderón, va a utilizar los mismos recursos que encontramos en una comedia de Kalidás. La poesía de Rubén Darío va a utilizar metáforas muy semejantes a las que podemos encontrar en un poeta indio. Estamos hablando de dos lenguas que aparentemente son muy distintas, que están muy alejadas en el espacio, pero no en su esencia, no en su carácter. Esto es lo que quería decir. Recuerden entonces que estamos hablando de una de las lenguas más habladas del mundo, que es el vehículo de una cultura milenaria, que es muy perfecta en su estructura y que ha servido de vehículo de cultura para muchas y muchas ideas que desde la India han llegado a Occidente. Nada más. Muchas gracias.